Escocia, invierno de 1934. El cielo parecía aplastarse sobre la tierra, cubriendo los valles con una niebla densa y silenciosa. Entre los árboles deshojados, una carreta antigua se abría paso por un camino de tierra mojada, en dirección a una colina donde se erguía el orfanato de St. Bridget, una enorme construcción de piedra que antiguamente había sido un castillo feudal. Esa noche, 2 niñas fueron dejadas en la puerta principal. Tenían aproximadamente 9 años. Eran gemelas, pero había algo más. No se movían, no hablaban, solo observaban, como si ya conocieran el lugar. Llevaban vestidos sencillos y colgante de sus cuellos un medallón antiguo con símbolos extraños y una inscripción grabada en francés que decía «Les péchés des ancêtres vivent dans le sang». Los pecados de los antepasados viven en la sangre. No traían documentos. Nadie supo de dónde venían. Nadie las esperaba. El sacerdote a cargo del orfanato, el padre Malcolm, escribió en su diario que al verlas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si su presencia hubiera despertado algo dormido en los muros del castillo. Lo más inquietante fue que al entrar, las gemelas no preguntaron nada. Solo susurraron entre ellas, «Ya volvimos». Los primeros días de las gemelas en el orfanato fueron silenciosos, pero inquietantes. No jugaban con los demás niños, apenas comían. Solo caminaban en sincronía por los pasillos del castillo, como si estuvieran explorando un lugar que alguna vez fue suyo. Un hecho desconcertante ocurrió cuando Sor Agnes, una de las monjas más antiguas del orfanato, las encontró en la biblioteca sellada del ala oeste. Una habitación clausurada desde hacía más de 30 años, sin llaves, sin acceso. Y sin embargo, ellas estaban dentro. Lo que contaron después dejó a todos paralizados. Describieron con precisión la ubicación de los estantes, el olor de los libros e incluso hablaron de una figura vestida de rojo que solía leerles allí cuando eran pequeñas. Figura que, según los registros, pertenecía a Lady Geneviève d'Armont, la dueña original del castillo, muerta en 1793. Durante la noche, una de las niñas, Amélie, comenzó a recitar versos en latín antiguo mientras dormía, pronunciaciones perfectas de textos religiosos que ningún niño de su edad podía conocer. La otra, Isabel, dibujaba en su cuaderno los planos del castillo, incluyendo pasajes ocultos que ni el personal conocía. Pero lo más aterrador ocurrió durante una misa dominical. Cuando el sacerdote comenzó a hablar del juicio final, ambas niñas se levantaron al unísono, miraron al altar y pronunciaron en voz clara: «Ya lo hemos vivido. Esto volverá a repetirse». Los testimonios empezaron a multiplicarse. Niños que decían escuchar pasos cuando nadie caminaba, candelabros que se movían solos y documentos olvidados que aparecían abiertos en el escritorio del padre Malcolm, con fechas que coincidían con los relatos de las gemelas. No era solo un caso de niñas extrañas, era como si los muros del castillo estuvieran hablando y ellas fueran su voz. Una voz que no debía despertar, pero lo hizo. Movido por la inquietud y la acumulación de sucesos extraños, el padre Malcolm comenzó a investigar los orígenes del castillo. Recurrió a los archivos del Vaticano y a documentos ocultos que solo los clérigos más antiguos conocían, y allí descubrió el nombre: Casa d'Armont. La familia d'Armont había sido expulsada de Francia tras la Revolución. Se les acusaba de herejía, rituales oscuros y traiciones contra la nobleza. Pero lo más inquietante es que entre sus descendientes se hablaba de una profecía. Cada 100 años, las gemelas del silencio volverían para revelar lo que debía permanecer enterrado. El medallón que las niñas traían no era una simple joya, era el emblema de una sociedad secreta llamada
Les Veilleurs Sanguins, los vigilantes de sangre, un culto religioso que juró preservar los secretos del linaje d'Armont mediante el sacrificio y la reencarnación forzada. El padre Malcolm encontró un manuscrito oculto tras el altar, escrito en 1793 por el capellán original del castillo. Allí describía a dos niñas idénticas con los mismos nombres, Amélie e Isabel, el mismo rostro, las mismas advertencias. Reencarnación, herencia genética maldita, una posesión que se transmite como un legado. La ciencia no tenía respuestas, pero el castillo sí. Se solicitó ayuda externa. Dos expertos fueron llamados desde Edimburgo, un neurólogo especializado en desórdenes del habla y una psicóloga infantil con formación en hipnosis. Ambos se negaron a dar declaraciones tras la primera sesión con las gemelas, pero dejaron notas escritas con una sola palabra: resonancia. Según las notas, las niñas parecían responder a ciertos objetos del castillo, como si sus cerebros reconocieran patrones que no podían haber aprendido por medios normales. Recordaban nombres de criados fallecidos, pasajes ocultos detrás de muros, e incluso hablaban entre ellas en un dialecto medieval que los lingüistas no lograban identificar con certeza. El padre Malcolm, en su desesperación, pidió una última audiencia con las niñas. Les preguntó directamente: ¿qué son ustedes? Y la respuesta fue simple: lo que queda cuando el pecado no muere. A la mañana siguiente, las gemelas no estaban. Sus camas vacías, las puertas cerradas desde dentro. Solo quedó el medallón sobre el altar y una última frase escrita en una hoja rasgada: no intenten seguirnos, este lugar ya nos recuerda. Esa noche, una tormenta cayó sobre las colinas de Aberdeenshire. Rayos rasgaban el cielo como advertencias y las viejas paredes del castillo parecían temblar con cada trueno. El padre Malcolm no podía dormir. Sentía que algo se avecinaba y tenía razón. A las 3:07 a.m., las campanas del ala sur comenzaron a sonar por sí solas. Nadie vivía en esa sección. Nadie tenía acceso y, sin embargo, algo caminaba por allí. Los niños despertaron llorando. Algunos decían haber soñado con un salón lleno de candelabros y mesas cubiertas de sangre. Cuando el personal revisó el lugar, descubrieron una figura encapuchada en el altar del oratorio. No era una de las niñas, era una mujer anciana con el mismo rostro de las gemelas. Murmuraba frases en francés arcaico y en su regazo sostenía el medallón, como si hubiera regresado del mismo infierno para entregarlo una vez más. Las cámaras, instaladas semanas antes por precaución, mostraron algo aún más perturbador. A las 3:33 a.m., ambas gemelas aparecen de pie al pie del altar. Luego, desaparecen al mismo tiempo que se va la luz en todo el castillo. No había huellas, no había testigos que pudieran explicar lo sucedido. Solo el eco de risas infantiles y el medallón brillando en la oscuridad. Días después, el orfanato fue clausurado. La diócesis ordenó sellar el castillo con cadenas bendecidas. Los informes oficiales alegaron actividad paranormal de origen indeterminado, aunque el Vaticano se negó a comentar al respecto. El padre Malcolm desapareció poco tiempo después. Solo dejó una carta que decía: las he visto antes, en otra vida, y volverán cuando las puertas se abran otra vez. Se dice que cada siglo las gemelas regresan. No envejecen, no mueren, solo esperan a que alguien las recuerde. Quizás, al escuchar esta historia, tú acabas de hacerlo. Ya volvimos. ¿Y tú? ¿Crees que estas niñas serán parte de un ciclo maldito? ¿O un eco de lo que la historia nunca quiso aceptar? Deja tu teoría en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta. Y recuerda, hay cosas que no buscan ser entendidas.
solo temida.